Que la alimentación es fundamental a la hora de poder prevenir ciertas enfermedades, ¿verdad? Respiratorias, broncopulmonares. ¿Qué tan importante se hace alimentarnos bien, alimentar a toda nuestra familia de manera correcta? Para conocer obviamente todos los detalles de superalimentos que puedan ayudarnos en esta misión, está con nosotros Noemí Luengo, nutricionista, ¿verdad? Para hablar justamente de la importancia de comer bien. ¿Cómo estás, Noemí? Sí, nuevamente, un muy gusto que bien. nos acompañes. Gracias, Bienvenida. un gusto, buenos días. Bueno, como tú mencionaste, la nutrición es un factor esencial. ¿Por qué? Porque no existe antibiótico ni medicamento que sea eficiente si tenemos nuestro sistema inmunológico deficiente. Ya, nuestra mejor barrera natural es tener un sistema inmunológico reforzado, que funcione bien, y eso ¿cómo se logra? A través de una buena alimentación. O sea, acá el dicho guatita llena, corazón contento, es guatita llena y nuestro sistema inmune contento. Claro, porque es muy diferente referirnos a nutrirnos, ¿cierto? Y a lo que estamos consumiendo en el día. Ya, porque nosotros a veces quizás consumimos alimentos, generalmente estos alimentos que son procesados, ¿cierto? O ultraprocesados, que nos generan altos contenidos de calorías para que nosotros funcionemos, pero nutrientes no nos aportan. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Alimentarnos, consumir alimentos que sean, ¿cierto?, ricos de nutrientes, que son los que nosotros necesitamos para poder prevenir las enfermedades, en este caso las enfermedades respiratorias. Así es, yo quería también saber de la nutrición desde las primeras infancias. Cuando somos mamás, muchas veces los fines de semana tendemos quizás a relajarnos, ¿cierto?, en esta misión de nutrir a los niños con ensaladas, con verduras, etcétera. ¿Qué tan positivo se hace vincular, obviamente, estas verduras y estas frutas a temprana edad? Porque sabemos que es complejo en un inicio que los niños se vayan acostumbrando. ¿Cómo poder hacer para que ellos, obviamente, vayan fortaleciendo esa capacidad de comprender que esa alimentación es la que finalmente va a ayudarlos con su buena nutrición? Claro, desde los 2 a los 3 años ya el niño empieza a adoptar los hábitos de los padres. Entonces es función de nosotros, ¿cierto?, poder inculcar e ir ofreciendo distintos tipos de alimentos y también ir modificando su textura, su preparación para hacerlos atractivos para ellos. Dentro de lo que podemos ir encontrando como alternativas para mejorar también nuestro sistema respiratorio, y la naturaleza es sabia también, porque estamos en época de invierno y podemos encontrar la naranjita, podemos encontrar los cítricos. Me imagino que dentro de ese top 5 de exacto. alimentos son los cítricos. Sí, de hecho, como tú mencionabas, la naturaleza es sabia, o sea, dentro de ahora los cítricos, ¿cierto? Las vitaminas C, también los pimentones, el kiwi, el brócoli, son alimentos ricos en vitamina C. Y este antioxidante nos ayuda también a poder estar fortalecido para la prevención de estas enfermedades. Exactamente, y así como nos ayudan los cítricos, ¿qué tan complejo es de repente tener tantas masas, tantas calorías, tantas frituras también, la sopaipilla, el calzón roto, ¿verdad? Que muchas veces están a la orden del día cuando hace frío, ¿verdad? Y cuando queremos, obviamente, regalonearnos con cositas que obviamente pueden quizás ir en negativo, ¿cierto? Si de nutrición se habla. O sea, no es endemonizar al alimento, o sea, uno lo puede consumir, el tema es que no sea todos los días, no sea frecuente, y ahí hay un tema con las grasas, ¿cierto? Porque están estas grasas que no son beneficiosas, ya estas grasas saturadas, pero tenemos, a diferencia, las grasas que son poliinsaturadas, que son beneficiosas y esas también nos ayudan para prevenir la enfermedad respiratoria. Dentro de lo que podemos encontrar, por ejemplo, con esas grasitas más saludables, ahí hablamos de pescados, por ejemplo. Claro, ahí podemos clasificar, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6. Ya, el omega 3 principal lo encontramos en los pescados grasos, ¿cierto? Como el salmón, el jurel, el atún, la caballa. Sí, ahí podemos obtener también de las nueces, tienen omega 3, la chía y la linaza. También son alimentos que son ricos en omega 3 y en omega 6, por ejemplo, encontramos la palta ¿ya? Y el aceite de oliva. ¿Qué cumplen esta función? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad respiratoria, dentro del organismo, ¿cierto?, se activan células que nos defienden contra estos virus, ¿cierto?, estas bacterias que son patógenos y que nuestro cuerpo trata, ¿cierto?, de que nosotros volvamos a estar saludables. Entonces hay una lucha ahí dentro del organismo.
¿Qué es lo que hacen estos ácidos grasos? Nos ayudan a reparar y nos desinflaman. Entonces, ayudan a reparar el daño que se genera. Claro. Ahora, siempre hablamos también de esta capacidad que tenemos, sobre todo en esta época, de comer cosas calentitas, ¿verdad? De querer sentirnos mejor a través de la alimentación, las sopitas, las cremitas. ¿Qué pasa con las legumbres y esa posibilidad de, por ejemplo, incorporarlas 2 veces a la semana? Quizás también a modo de ensalada o las cremas de, por ejemplo, porotos, de garbanzo, de lentejas. ¿Qué tan fundamentales son para la nutrición? La literatura muestra que un impacto positivo entre la salud sería recomendable consumir al menos 4 veces a la semana legumbres, sí. Pero bueno, hay hartas técnicas. Por ejemplo, uno puede hacer pan con harina de legumbre, ¿cierto? Pan de lenteja o pan de garbanzo, hummus. También se puede hacer en distintos queques, también se pueden hacer, por ejemplo, con harina de lenteja, galletas también. O sea, se puede utilizar estas harinas. O sea, uno puede pulverizarlo, cambiarle, ¿cierto?, su composición física, ya pasarla de su estado íntegro a uno como harina y uno poder utilizarlo. Y así lo puedo utilizar también como espesante, en panificación, exacto. Oye, sí, porque y ahí uno lo podría incorporar muchas más veces a la semana. ¿Sabes lo que me pasa, Noemí, con todo este tema de la alimentación cuando decimos, oye, los cítricos? No sé si seré yo, señor. No sé si le pasará. ¿Eres tú o soy yo? Claro, no sé aquí si es algo que pasa solamente en mi mente. Me imagino que pasará en la cabeza de los televidentes también. Pero cuando uno dice cítrico, yo inmediatamente pienso jugo de naranja. Ya, tú dices brócoli. Ya, brócoli puede ser ensalada con juguito de limón, lo potenciamos. Pero ¿cómo podemos potenciar esto durante toda nuestra alimentación? Me refiero a todo el día, porque, claro, tú acá nos entregas, y eso es lo entretenido, entregar alternativas, porque quizás en la casa la señora puede decir, oye, pero ¿cómo le voy a estar dando 4 veces a la semana a los chiquillos lenteja? Ya, puedo hacer un día lenteja y el otro día la hago crema. Croquetas de lenteja yo hago, porque no les gustan las sopas, así que se pueden hacer hamburguesas, hamburguesas, se pueden hacer croquetas, se pueden hacer, el pan se puede hacer con este tipo de harina. ¿Y cuál es la porción que debiésemos consumir? Porque tú dices 4 porciones y yo digo, pero me hago una olla y me la como durante todo el día la olla y mato las 4 porciones. ¿Qué hay también con esas porciones? Lo que pasa es que uno tiene que suministrarle nosotros necesitamos una ingesta de nutrientes, es de forma diaria, los requerimientos son diarios, ¿ya? Entonces no es como abastecernos un día completo y los otros días pasamos necesidades. Yo conozco gente que como, voy a tomar leche el lunes, solo leche porque así el martes con su... Y claro, dosificar lo que se requiere durante toda la semana y bueno, y durante toda nuestra vida. Claro. La porción de lentejas, ¿qué vendría siendo? Bueno, por ejemplo, en crudo son alrededor de 40 gramos, en cocido serán 120. En promedio un guiso son 180 a 200 gramos que uno está consumiendo, porque aparte de eso le adiciona verdura, le tiene que adicionar un cereal para que se forme una proteína completa. O sea, ¿tiene que tener arrocito? Exacto, sí, o los porotitos con rienda, claro, adicionales. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque necesita para poder completar el pool aminoácido que se llama y sea una proteína de tan buena calidad como la de origen Es que yo te dejé animal. De comer carbohidratos y que yo me como los porotos sin tallarines. Eso no está bien, entonces tenemos que estar en menor cantidad. Es que también hay tallarines que son integrales, hay quinoa, hay otro tipo de cereales que son cereales más complejos. Ya, entonces también podríamos... lentejas con quinoa. Claro, sí, podríamos tratar, o uno puede utilizar, por ejemplo, unos porotitos granados, ¿cierto? Sí, con choclo, porque el choclo es... El poroto, la chilenita. Claro, un cereal. Generalmente algunas personas, bueno, me ha pasado a mí en consulta, que me dicen, no, es que yo me como una ensalada de choclo. Porotos con mote. Extra al almuerlo. Claro. Entonces le está adicionando que la papamayo con choclo. Entonces, claro, y las arvejitas piensan que también la consumen como ensalada. Claro. Y claro, es una leguminosa. Entonces su aporte es diferente a la fruta y las verduras. ¿La arvejita? Exacto, sí, una leguminosa. Bueno, la haba, el garbanzo, la lenteja, los porotos, los frijoles. Cosas nuevas, ¿viste? Yo con el choclo me había quedado, pero no me había quedado con la haba y la arveja. Sí. Yo te quería preguntar también, Noemí, porque bueno, muchas mamás intentamos, como bien hemos ido hablando por todos los medios, de generar que quieran comer legumbres, ¿verdad? Como tú bien dices, podemos hacer las hamburguesas, croquetas, digamos, sopitas, pancito incluso. No, incluso hasta galletas. O sea, yo he hecho galletas con harina
Lenteja. de lenteja es que la Mira. lenteja es más suave. Por ejemplo, yo he utilizado, bueno, haciendo la broma, de estas cremitas que le dan a los adultos mayores que son en base de arveja. Por ejemplo, he hecho como pasta para picoteo, adicionándole estas cremitas de arvejita. Año dorado. Con claro, con... ¿Recomendadas o no recomendadas? Sí, ¿Vamos a o sea, comer hay felices? que utilizarlo. O Ya. sea, hay que utilizarlo, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, pasa que a algunas personas mayores no les gusta consumirla, pero más que nada porque... No sé dicen, cómo prepararla. Claro, porque es como una sopa y como que les da lata, que siempre lo Pero mismo. buena, como pastilla. Claro, o tipo hummus también. Claro. Entonces uno puede darle la vuelta, utilizarlo, generar otra preparación para que sea más atractiva. Sí, eso también es importante. Exactamente. La ingesta de agua también en esta época del año tiende a Muy costarnos un importante. poquito más. Sí, porque y- tiende a bajar por claro. el frío. Exacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder incorporar también el agua? Infusiones calentitas, puede Claro. ser Por agüita de cascarita de limón, hacer cositas calentitas. Claro, quizás que una puedan- ramita de canela, como hablábamos la Sí. vez anterior de los beneficios que tiene la canela, cascarita de limón. Bueno, no sé si han escuchado hablar del agua saborizada, que se usan mucho en verano y también Sí. en las bodas, son como muy bonitas Sí, estéticamente. con fruta, con Claro, uno también lo uvas. podría hacer con Tibiecito. Naranja, agua caliente manzanas. para no enfriarnos y no desregular nuestra temperatura corporal. El mate es súper común en esta época. Sí. De hecho, me estaban escribiendo recién, me Estoy estoy tomando un mate. matecito, de verdad. Me dice, aquí Mira. trabajando, tomándome un matecito. Aquí tenemos en el estudio igual. Claro. Tenemos Un mate acá, compañero que sí. toma mate Ahí, todo el ojo. día. ¿Qué pasa Si no con está en el terreno, mate? está tomando mate. ¿Es Claro. bueno o no es bueno? O sea, sí y no. Todo Sí y no. depende de la cantidad. Aparte de la cantidad, depende de cómo tú lo consumas, porque, por ejemplo, si tú estás consumiendo ese mate con un sándwich con quesillo, va a perder el calcio. Ah, ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mate tiene cafeína, Ujú. igual que el té y el café. Entonces te inhibe la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, ¿qué se recomienda? Consumir media hora antes o media hora después. Claro. Entonces, no es que no lo hagas, es que no lo hagas ¿En en qué momento? conjunto con tus alimentos. Pasa lo mismo cuando uno almuerza, porque por ejemplo te puedes estar comiendo, claro, un guiso de legumbre, ¿y qué va a pasar con el hierro si después te tomas un mate o te tomas un café? Lo vas a perder. ¿Por qué? Porque compiten internamente la cafeína con el hierro, también con el calcio. Noemí, y bueno, paralelamente a eso, a entender que tenemos que ingerir cierto agua durante todo el año, Exacto. muchas veces siempre buscamos instancias como ya, nos tomamos la bebidita, ya, partido de Chile, ya la bebidita. No cuenta, la bebida no cuenta. Eso te iba a General. preguntar, porque muchas veces uno tiende a consumir bastante líquido, pero si me en vez de tomé la agua, botella de 3 claro, litros. Claro. vamos con la bebida Sí. cola, vamos con No. la bebida de colores, Sí. y los niños también lo normalizan y finalmente empiezan a perder las ganas al agua porque necesitan bebida o jugos azucarados, etcétera. Lo que pasa es que igual el azúcar genera una adicción. Bueno, lo que dice la guía alimentaria, la recomendación, cierto, que son de 6 a 8 vasos para una persona adulta, es agua pura. Ya no es bebida, no es café, ya no es jugo. Oye, siendo la Entonces, 11, ¿cuánta agua es- has tomado, Agua Conci, pura, siendo esta nada, hora? no he ¿Cuánta? tomado nada de agua Yo me he hoy día. tomado un vaso y medio. Claro, ya lo que nada. pasa es que uno tiene que Nada. hacerse el hábito. Por ejemplo, uno se despierta en la mañana Un vaso y de agua. exacto, y no frío, porque a mí me pasa, yo me tomo un vaso de agua de la llave, me lo tomo frío y me congelo. Entonces, Ya, tiene pero que ser no, agua pero y este tibia. tecito no es agua, Exacto. esto, Pero no, te esto no sí. es considerado como agua, entonces. No, Estoy tiene que ser pasándolo agua mal hoy día, pura, Estoy sí. pasándolo mal. Oye, dentro de lo que hay también con estos alimentos que nos ayudan al sistema respiratorio, hay algo, porque tú señalaste algo súper importante que yo voy a dejar en la patita ahí el punto suspensivo para los alimentos que nos inhiben, para dejarlo ahí como temática más adelante, Claro. pausando en vivo. Sí, que no inhiben y lo otro, por Que no ejemplo, sabe, po. hay interacción farmaconutriente. Ya, no, Atención, claro. No vamos a poder También. comer nada hoy. También es importante... pues, no, Es no comer comer con nada. conocimiento y eso es lo que queremos hacer con estos espacios. Sí. Pero ¿qué hay también con eso que en la receta de la abuelita? Que yo sí creo que la receta de la abuelita tiene mucho de ciencia, que quizá ella no tenía el conocimiento científico como tal, Pero ahora había sí se ha estudiado y hay y se alimentos corrobora, que... porque sí, el ajo y la exacto. cebolla, ¿cómo nos sea, ayudan a nuestro Sí, sistema o sea, respiratorio? por ejemplo, se hizo una investigación post-COVID-19, ya recordando que esto principalmente afectaba las vías respiratorias bajas, ¿cierto? Los pulmones principalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el ajo? Potente antimicrobiano. Y la cebolla
¿Qué nos ayuda a los pulmones? Que no se genere una fibrosis en el tejido de los pulmones. Entonces, o sea, ya como la abuelita hacía, nos mencionaba, porque a mí me daban ese tipo de... La cebolla entera en la cazuela. No, mi mamá lo que... O sea, debajo la recomendación, lo que me daba mi mamá era que molía el ajo con la cebolla y le agregaba miel, una cucharada de miel. ¿Y cómo era para ti eso? ¿Desde ahí que quisiste ser nutricionista para decir voy a ayudar a la mamá para que no pase por lo mismo? Claro, yo igual lo utilizo con mi hijo, pero no se lo doy de la misma forma, yo lo doy en ensaladas. Perfecto. Con mucho jugo de limón, le agrego la cebollita y el ajo y se lo come como ensalada. Un pebrecito. Pero es que por eso igual los chicos se van acostumbrando, porque él se acostumbró desde chiquitito a eso, entonces ahora ya los come, algunos regañando porque... Hay de todo. Pero claro, en sí... generalmente consume, no hace mucha excepción. Mis recomendaciones entonces para esas personas que hoy día nos están viendo y que quieren obviamente ir sumando toda la alimentación necesaria para esta época del año donde vivimos inundaciones, problemas complejos, ¿verdad? Con respecto a obviamente el exceso de agua en algunos hogares también. ¿Qué recomendaciones finales podemos entregar? Hay estudios, por ejemplo, que hablan sobre la fibra. ¿Ya? Se hizo un estudio y se pusieron 2 grupos, ¿ya? Y se realizó a través de espirometría para evaluar la capacidad del pulmón. ¿Y qué se arrojó? Que los que se alimentaban, tenían un buen consumo de fibra, tenían mejor capacidad pulmonar que los que consumían una dieta baja en fibra. Tenemos 2 tipos de fibra, ¿cierto? La fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Ya? Principalmente la fibra soluble nosotros lo encontramos en los vegetales, ¿cierto? En general las frutas y las verduras. ¿Ya? Y la fibra insoluble, los cereales integrales, ¿cierto? Las semillas. ¿Ya? Los dos son beneficiosos. ¿Con qué uno tiene que tener más ojo? Con la fibra insoluble. Por ejemplo, los cereales integrales, ¿cierto? Y las semillas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto... a veces se nos recomienda para personas que tienen estreñimiento, ¿cierto? La fibra. ¿Qué pasa? Dentro absorbe el agua del intestino. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, con la semilla, activarla, hidratarlas antes de consumirla. Y así no nos va a generar, porque si nosotros no estamos consumiendo la cantidad de agua que necesitamos y aparte consumimos este grupo de alimentos que es beneficioso, porque la fibra es un factor protector contra muchas enfermedades, incluso hasta algunos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a absorber el agua y nos va a generar un taponeamiento y va a aumentar el estreñimiento. ¿Ya? En cambio, con la fibra soluble de la fruta y las verduras no pasa eso. Al contrario, claro. Exacto. Las legumbres también son muy ricas en fibra. Así que las fibras, también la vitamina A, porque la vitamina A, aparte que es inmunomoduladora de muchas funciones dentro de nuestro organismo, está muy conectada con todo lo que tiene que ver con la parte epitelial. ¿Qué son? Son las capas de las células que tiene nuestro cuerpo de forma interna y externa. Entonces nosotros tenemos que consumir alimentos ricos en vitamina A. Nosotros podemos obtener la vitamina A de origen animal. De origen animal, por ejemplo, los productos lácteos, los productos cárnicos, los pescados, y también vegetal, que son todos estos alimentos de color naranjo y amarillo. El zapallo, la zanahoria, ya nos regula todo, y aparte la mucosa. Las barreras, ¿cierto? La mucosa, y también dentro también tiene una función también ahí hormonal, porque dentro también se generan hormonas. Entonces, un bastoncito de zanahoria con humus, estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque recordar que nuestro intestino, ¿cierto? Hay que mantener esta mucosa estable para que se puedan absorber bien los nutrientes. Ya cuando no está, ¿qué pasa? Está debilitada, pueden pasar sustancias proinflamatorias al torrente sanguíneo, y eso facilitar también el ingreso de los huéspedes que nosotros no deseamos, que son estos virus. Ya, por ejemplo, ahora la influenza tipo A, ¿cierto? El rinovirus y el virus sincicial, que son como los más fuertes dentro de este invierno. Bueno, principalmente la influenza A, el rinovirus, el virus sincicial, el que más afecta a los chiquititos. Por lo menos no hay tanto, pero ahora... Bueno, salió un fármaco que es cierto que se le está, desde los nacidos del año pasado, de octubre, que se empezó a administrar, sí, hasta los 6 meses de edad, que quedan inmediatamente. Es un medicamento que es una inyección
Y el niño al tiro empieza a generar anticuerpos y queda protegido. A tener en consideración todo lo que hay con temas de alimentación, pensando en esta temporada de invierno que recién empezó la semana pasada. Sí, igual muy importante los probióticos. Sí. Los probióticos, ¿por qué? Porque nos ayudan a mantener nuestra microbiota intestinal. Y como se conoce, que el intestino ahora se está conociendo como nuestro segundo cerebro. Entonces, una forma de reforzarnos en este invierno es tener nuestro sistema inmunológico y nuestra microbiota bien activa, ¿ya? Y para eso nosotros también necesitamos prebióticos, ¿ya? Porque los probióticos son un tipo de bacterias, ¿cierto? Como los lactobacillus, que son como los más conocidos, y estos se alimentan a través de los prebióticos, que es una bacteria, o sea, los prebióticos un tipo de fibra más resistente, como la inulina o los fructooligosacáridos, que no se digiere en la primera sección del intestino delgado, sino que en el colon, porque en el colon es donde están estas bacterias, entonces ahí se alimentan. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de fibra? En la alcachofa, espárrago, la chía, la linaza, podemos encontrar este tipo de fibra. Siempre un gusto para nosotros poder tenerte acá, porque nos explica de una manera tan concreta, ¿cierto? Tan empática, didáctica también, sobre la importancia de la nutrición y de esa alimentación que tenemos que sí o sí consumir en esta época del año. Así que te esperamos en una nueva oportunidad para seguir hablando sobre esos alimentos fundamentales para nuestra vida.